Ok, ahí me pueden ver. Bueno, un gusto saludarlos y un gusto estar aquí participando con ustedes en este webinar, justo ante la situación actual que estamos viviendo justamente y que muchas empresas pues están preocupados de cuál va a ser el impacto y qué estrategias podemos desarrollar. Aprovecho para agradecer principalmente al Viceministerio de Comercio Exterior por Ecuador, a Corpey, obviamente a todos los participantes que se han inscrito. Este webinar ha tenido una gran acogida y obviamente pues es como resultado de la preocupación que existe de qué es lo que está pasando en los mercados internacionales. En este webinar lo que vamos a comentarles de manera muy general, obviamente este es un webinar que está programado para hora y media, sin embargo vamos a hacer las presentaciones en 1 hora y unos 20 a 25 minutos de preguntas. Y lo que queremos hacer es justamente mencionarles qué es lo que está pasando, cuáles son las perspectivas y por supuesto cuál es la realidad o cuáles son las estrategias que nos podemos ir adaptando con el fin de reducir un poco el impacto a las empresas ecuatorianas que están exportando hacia los diversos mercados. Agradezco también y aprovecho un poco para presentarme. Mi nombre es Manuel Echeverría. Tengo una experiencia un poco más de 20 años en organismos como ProEcuador, justamente en Corpey, radicado actualmente en Miami, en Estados Unidos. Y obviamente soy también el fundador de una empresa consultora que se llama Trojan Business Partners, que seguimos trabajando con empresas ya no solo ecuatorianas, sino también de otros países de Latinoamérica. Y además también me desempeño actualmente como director ejecutivo de la World Basque Organization, que es un organismo que certifica todo el tema de seguridad en el comercio, la certificación BASC. Está conmigo Cristina Barrera también, que va a ser la segunda parte de la presentación. Y pues obviamente pues le pediré a su momento que ella también se presente antes de arrancar. También tiene una experiencia muy buena en estos temas de comercio internacional. Bueno, arrancando la presentación, denme solo un segundito. Ok. Ok, arrancando la presentación, lo que queríamos era hacerles primero llegar un análisis y compartir con ustedes un análisis de qué es lo que está pasando a nivel mundial. Para empezar, esta es una situación que probablemente no la habíamos vivido antes, ninguno de los que estamos en la generación actual trabajando en temas de negocios, en temas de comercio internacional. Eh, ya esto es un tema global, no es solo que está afectando a determinados países, está afectando prácticamente a todo el mundo. Obviamente a algunos países los afecta de una manera u otra, eh, pero está prácticamente todo el mundo impactado o sufre el impacto de esta pandemia, ¿no? Inició en China inicialmente, a finales del año 2019, y pues a partir de finales del mes de enero, inicios de febrero, empezó una expansión hacia países de Europa, hacia otros países asiáticos, y pues posteriormente en el mes de marzo nos llegó a nosotros en Latinoamérica, a nuestros países, a Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, entre otros países. Entonces, eso es muy importante mencionar que actualmente el mundo está prácticamente paralizado o con restricciones. Eh, Cerca del 70% de las operaciones económicas a nivel mundial están afectadas. Hay una afectación importante. La afectación al comercio no es solo por la interrupción o la reducción en la logística, sino principalmente por una contracción en la demanda internacional de bienes y servicios. ¿Y esto por qué se da? Básicamente, pues ante estos momentos de incertidumbre, que mucha gente está nerviosa, no saben qué es lo que va a pasar, pues obviamente pues se limitan a comprar insumos o lo que sea realmente necesario para subsistir. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Y justo estaba por mencionarte, Manuel, no puedo ver tu pantalla aún. No sé si Perdón un puedes. momentito, déjame ver qué pasó aquí, perdón un momentito. ¿Allí? Sí, ahora la veo. Ya, perdón, disculpen, no me había dado cuenta, disculpen. Ok, entonces les decía que
esto es una situación que es a nivel mundial, ¿no? No es solamente en un país o en Ecuador, etcétera. Esto está pasando prácticamente en todos los mercados. Mantiene paralizado o con restricciones actualmente cerca del 70% de las operaciones económicas a nivel mundial. Y como les digo, no es solamente una interrupción por la falta de servicios en la logística, por la falta de servicios en los servicios de transporte, sino básicamente por una contracción de la demanda a nivel mundial, ya que básicamente los ciudadanos están consumiendo netamente lo que es estrictamente necesario por la incertidumbre, porque no saben qué es lo que va a pasar en los próximos 3, 6, 9 meses aproximadamente. Incluso esto pone en riesgo el concepto de globalización, al cual hemos estado acostumbrados y que cada uno de nosotros ha crecido o se ha desarrollado de esa manera, porque obviamente este concepto de globalización habla de obtener siempre los productos o los recursos dependiendo de las mejores economías que sean más competitivas. Eso ahora podría estar cambiando y podría iniciar una etapa de nacionalismo en determinadas naciones con el fin de pues tener un tema de controlar su seguridad alimentaria, de poder abastecer a su población. Entonces, estos son temas muy importantes que hay que tener en cuenta porque todo esto podría estar afectando. Según proyecciones del Fondo Monetario, eh, y esto en base al World Economic Outlook, que acaban de publicar una actualización hace apenas una semana. Ellos habían publicado ya unas semanas antes la versión del 2000, con la proyección del 2020, pero acaban de actualizar una nueva hace pocos días, y hablan de que el 2020 tendría un decrecimiento en la economía mundial de un promedio del menos 3%. Es decir, esto es lo que se espera, un decrecimiento a nivel mundial en todos los países. Un menos 3%, entre los cuales hay países como Estados Unidos, con un decrecimiento de un menos 5.9%, los países de la zona euro con un menos 7.5%, Rusia un menos 5.5%, Japón un menos 5.2%, China tendría un crecimiento del 1.2% aproximadamente, y Latinoamérica un decrecimiento aproximado de el menos 5.2% aproximadamente. Entonces, vemos que esto es algo a nivel mundial, todos los países estarían afectados, obviamente algunos con mayor afectación que otros. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2021? Básicamente las proyecciones para el 2021 es, primero que nada, esto va a depender de cuándo estas medidas de restricción de movilización, que las personas se queden en sus casas, vayan a liberarse, es decir, ya las personas puedan movilizarse y la actividad poco a poco se vaya regularizando. No de golpe, no se puede pensar en eso, pero sí de manera paulatinamente, por así decirlo. Dependiendo de esto, en el 2021, dependiendo de las condiciones de este 2020, y eso según el World Economic Outlook, en el informe del Fondo Monetario, sale que estas condiciones, siempre y cuando de aquí al mes de junio, es decir, en 2 meses más, los países ya poco a poco empiecen a restablecer sus servicios, su economía, en el 2021 se podría tener un crecimiento aproximado y llegar a un crecimiento del 5% a nivel mundial, siempre y cuando esas condiciones que les mencioné, que a partir del mes de junio ya las empresas o los países ya empiecen a establecer poco a poco sus servicios y su economía empieza a funcionar nuevamente. Si esto se extiende porque hay nuevos brotes, porque no se puede controlar los efectos en cada uno de los países, pues obviamente ese crecimiento no sería posible, pues y habría que actualizar básicamente esta cifra. Perdón. Aquí está un poco una imagen que la verdad impacta mucho al verla, y es de cómo está el mapa global de impacto del COVID-19. ¿No? Aquí se ve claramente que están prácticamente todas las regiones afectadas, y probablemente las regiones más afectadas son, además de Asia, que es donde se origina este virus, Europa, prácticamente toda Europa afectada, eh, tanto Europa Central, Europa del Este, los países como Rusia, etcétera.
Y por supuesto también Norteamérica, que actualmente en el caso de Estados Unidos ya pasó a ser el país con más número de casos, y también nuestros países en Latinoamérica, por supuesto. Entonces, quería mostrar esto para que ustedes vean claramente el impacto y cómo está el mundo actualmente visualmente, por así decirlo, porque esto realmente es algo muy sorprendente que están todos los países realmente siendo afectados. ¿Y esto cómo nos lleva a nosotros en nuestras exportaciones, en nuestros países, en base a lo que nos dedicamos, etcétera? Básicamente a esto. Principales países afectados por el COVID-19 a nivel mundial y cuál es su relación comercial con Ecuador. Si sumamos estos 9 países que son los que tienen el mayor número de afectación, o 10 países que tienen el mayor número de afectación, realmente aquí vemos que están el 75 al 80% de nuestros socios comerciales en cuanto a exportaciones. Tenemos en primer caso Estados Unidos, que actualmente es el país que más casos tiene y más afectación tiene. No estoy hablando aquí de tema de mortalidad, etcétera. Eso es algo que no voy a mencionar porque obviamente hay muchos aspectos los que se tiene que analizar, pero sí el tema de los casos, porque esto está relacionado directamente a cómo la economía se gira en torno a una prioridad que es atención o atender la salud. Y Estados Unidos actualmente es el país con más casos a nivel mundial. ¿Y qué es lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos? Pues aquí ustedes tienen las cifras o los datos. Camarón, flores, banano, pesca, alimentos, agroindustria, entre otros productos. Seguido de España, el segundo país, España, que también, acuérdense que si sumamos España, Italia, Alemania, todos estos países, está nuestro principal socio comercial como bloque, que es la Unión Europea y con el cual tenemos un acuerdo comercial vigente desde el 2017. Entonces, aquí está un poco el impacto de cada uno de los países y cómo están siendo afectados. A España, nuestro banano, nuestro camarón, nuestro atún, las flores, el cacao, el café. A Italia, asimismo, los mismos productos. De igual manera, Alemania, un gran comprador de frutas de Ecuador, entre otros, ¿no? Entonces, aquí hay una afectación muy importante de qué es lo que está pasando con nuestros productos o qué es lo que podría pasar con nuestros productos, pero básicamente lo que quiero yo dar el mensaje es que tenemos que adaptarnos a una realidad. Manuel se está cortando, no te puedo escuchar bien. Manuel, ¿nos escuchas? Se te fue el audio. Sí. El mensaje. Ya, ahora sí. Ahí te escuchamos. Sí, ok. Ok, disculpen. ¿Alguna parte en particular que se cortó? No, por favor, avísenme. Ok, continúo. Ya. Entonces, estos son los países, como les digo, que están entre los más afectados y que son justamente de nuestros principales socios comerciales. Deme un segundito, por favor. Parece que están teniendo un problema de conexión. Deme un momentito. ¿Okay? ¿Me escuchan? Ahí me escuchan. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos muy Sí, bien. sí, se Ok, escucha. excelente, gracias. Sí, me pasé a otra red que tiene una mejor señal. Les pido disculpas. Ok, entonces, como les decía, esta es la realidad. Esto es en base a los países con los cuales nosotros estamos vendiendo. Y obviamente, pues aquí también están los países como Turquía, países como China, como Rusia, los cuales son mercados muy importantes para nuestra venta de frutas, de flores, entre otros productos. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es el impacto específico en las exportaciones del Ecuador o qué es lo que se espera? Primero que nada, se espera que haya un decrecimiento del PIB en un rango del -3 o al -7%. Esto es muy variable, obviamente va a depender de cuándo se levante el confinamiento en Ecuador,
de que ya las empresas empiecen a restablecer poco sus servicios. Yo estoy siempre monitoreando las noticias. Se habla de que ahora en mayo probablemente habría que analizar qué servicios son los que inician. Todo eso va a depender un poco de cómo se restablezca la economía finalmente en el Ecuador y obviamente su afectación en las exportaciones. Sin embargo, también hay otro tema que nos está impactando. Y hoy amanecimos con una noticia terrible, que el precio del petróleo está a menos de $12 el barril aproximadamente. Entonces, eso afecta muchísimo. Si bien es cierto, nosotros nos especializamos más tanto por Ecuador, la Corpey o determinados consultores en cuanto a la parte de exportaciones no tradicionales, o perdón, no petroleras. Sin embargo, el precio del petróleo nos afecta a todos porque son menos ingresos para el Estado y obviamente hace pues que toda la economía sufra un impacto. Pero además del precio del petróleo que hoy llegó a unos niveles prácticamente nunca antes vistos, también tenemos la depreciación de las monedas de países competidores como Colombia, y Colombia, como ustedes saben, compite en gran porcentaje de nuestros productos. De hecho, compartimos mercado en muchos países, como por ejemplo aquí en Estados Unidos. Colombia es el principal proveedor de rosas y luego es el Ecuador. Y así con otros productos. Lo mismo con Perú, con el cual compartimos también algunos productos. Lo mismo con Brasil, que somos competidores en productos como cacao, como en camarón, entre otros. Entonces, esto nos pone en desventaja la oferta de productos ecuatorianos por el costo, ¿no? Porque obviamente nuestro costo, al ser una moneda más fuerte, a estar con el dólar, tenemos algún tipo de afectación. ¿Qué otra manera nos afecta? Básicamente porque tenemos una cadena logística con limitaciones debido a restricciones y reducción de operadores. Y aquí quiero mencionar algo. No es solamente el tema, insisto, de las medidas de que no se pueda movilizar, etcétera. Aquí va esto mucho más allá, debido a que empresas, probablemente empresas proveedoras de servicios de logística, todo lo que está relacionado a la industria de exportación y la industria de transporte, muchas de estas empresas están sufriendo una gran afectación en su economía y algunas de estas empresas lamentablemente no están operando y obviamente lo que toca trabajar es que puedan seguir operando en las próximas semanas y no tengan que cerrar definitivamente. Entonces, es un momento complejo y obviamente esto hace que en la cadena logística tenga limitaciones y obviamente pues hay que tomar previsiones que lo voy a mencionar más adelante. Es necesario también mantener la imagen del producto de Ecuador en los mercados internacionales, que no sea asociado a un riesgo biológico, ¿no? Hace algunas semanas salieron algunas noticias de lo que estaba pasando en Ecuador, algunas correctas, otras a lo mejor no eran tan ciertas, pero finalmente y vi una campaña que hizo Proecuador justamente con algunos sectores para promover esa imagen de los productos ecuatorianos. Eso tiene que mantenerse porque el producto ecuatoriano mantiene ciertos estándares en cuanto al cuidado, en cuanto a la logística, a la producción, y eso hay que recalcar de que esto no está bien, no se está afectando, por así decirlo, ¿no? Y principalmente, pues como les dije, que los principales mercados del Ecuador, el 70% aproximadamente, se encuentran entre los países más afectados, entonces ellos empiezan a dejar de comprar algunos insumos. Uno de estos insumos que lamentablemente van a haber muchos problemas o ya están sufriendo estos productos, y vi que algunas empresas de este sector estaban inscritas al webinar, son del sector de flores, ¿no? En estos momentos, el sector de flores es uno de los sectores probablemente el más afectado en la exportación, porque básicamente los países han dejado de comprar, ya sea por una caída muy drástica en la demanda internacional de los compradores, o dos, porque como en el caso de Holanda, los que son los importadores, los que distribuyen las flores al resto de Europa, no tienen cómo operar porque no hay probablemente toda la logística, no hay todos los camiones, entonces hay una limitante y muchas empresas no han podido sacar sus productos. Y eso se expande hacia otros productos, como también hay otros sectores que en cambio pueden aprovechar una oportunidad dentro de toda esta crisis para justamente poder vender de mejor manera sus servicios. Una de estas es tecnología. Esto que estamos haciendo ahora de un webinar, probablemente hace 3 meses no hubiese tenido la misma demanda, ¿no? Porque estamos acostumbrados más a un tema de asistir personalmente y no hacerlo a través de una plataforma. Continúo. Aquí está un poco de cuáles son
los sectores que se pueden estar viendo afectados o cuál va a ser el impacto de ellos. Y por favor, aquí esta lámina es básicamente un tema en base a un criterio general, ¿no? Hay afectaciones específicas por mercados, pero obviamente de manera general he tratado de hacer un cuadro que resuma un poco cuáles son las oportunidades que pueden tener las empresas de los diversos sectores. Por ejemplo, los que están en verde son los sectores que de alguna u otra manera están teniendo una demanda creciente en este momento a nivel internacional, ¿no? Que entre esos está, por ejemplo, los productos farmacéuticos y los insumos médicos, entre las cuales China, por ejemplo, está obviamente aprovechando y está vendiéndole a todo el mundo estos insumos. Servicios, esto que estamos haciendo ahora, un webinar, capacitación, servicios de consultoría, entre otros temas, eso es una oportunidad muy buena que existe en estos momentos y que las empresas están adaptando este tipo de contenido, lo que hacían o sus servicios a plataformas tecnológicas. Entonces aquí hay mucha oportunidad para empresas de estos servicios de tecnología, consultorías, en poder ofertar sus servicios porque las empresas, los medios, lo van a estar requiriendo porque necesitan conocimiento especializado. Otro sector ganador es los superfoods, los alimentos saludables. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestra quinoa, que nuestra chía tienen productos o tienen características que tienen distintas características como el hierro, proteínas, nuestro brócoli, etcétera? Esto hay que sacarle provecho porque en este momento una de las cosas que más están comprando las personas son productos saludables a través de supermercados, suplementos, vitaminas a través de portales como Amazon, etcétera. Entonces, aquí hay una muy buena oportunidad para este sector. La tecnología, lo mencioné ya hace un momento, y también otro sector que tiene mucha oportunidad en estos momentos son los alimentos procesados, los no perecibles. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasa aquí en Estados Unidos particularmente. Cuando se anunció hace un mes de que se iban a cerrar las escuelas, que se iban a cerrar probablemente los lugares, fue una avalancha de personas a abarrotar los supermercados y a vaciar las perchas en los supermercados. Y básicamente, ¿qué es lo que compran? Productos procesados, enlatados, conservas, incluso hasta productos para poder congelar. Pero ahí los productos perecibles compran solo lo que van a necesitar para la próxima semana o para los próximos 10 días. Entonces, este sector de alimentos procesados tiene ciertas oportunidades que hay que aprovechar, obviamente, para poderle sacar el mejor provecho de las oportunidades que existen en el mercado internacional. Luego existen otros productos, como por ejemplo, aquí existen otros productos, como por ejemplo las frutas tradicionales, nuestro banano, nuestro plátano, nuestro mango, las frutas exóticas como la pitahaya, la uvilla, los productos del mar, los muebles elaborados, los diversos sectores de exportación del Ecuador. Aquí yo lo he puesto y me he atrevido a ponerlo en amarillo porque obviamente va a depender de la estrategia y va a depender del país al cual están enfocados, ¿no? Lo que sí, estos sectores deben tener claro que de la manera como vendían o se promocionaban hasta hace 3 meses atrás, ahora ya no es la misma. Hay que adaptarse. ¿Y esta adaptación en qué consiste? Lo vamos a ver más adelante, pero son estrategias tanto en distribución, estrategias en la parte de cómo promocionarse e incluso estrategias de cómo relacionarse, con sus clientes. Y obviamente, lamentablemente, hay sectores que sí son los que probablemente están más afectados, entre los cuales están las flores, el turismo. Ahora nadie está pensando en viajar. Yo creo que las personas que tenían viajes programados, ya sean por negocios o por placer, por vacaciones, con familia, etcétera, simplemente ahorita esos planes se han postergado y las aerolíneas han dado toda la facilidad. El sector de la logística para el turismo ha sido muy afectado, las aerolíneas, el transporte aéreo, porque obviamente nadie en este momento está pensando en viajar, a menos incluso que sea un viaje esencial, y si es que se permite, porque muchos de los países están cerrados. Y el otro sector que podría estar teniendo también una importante afectación son los que tienen productos gourmet, ¿no? Siempre hemos hablado de que hay que diferenciarse, de que hay que tener un producto con mejores ingredientes, más saludables, no importa el precio, pues ahora no quiere decir que ya no se pueda vender, pero hay que redefinir una estrategia y probablemente en el caso de alimentos enfocarlo a características que hagan bien a la salud. Porque estos productos, al costar un poco más, probablemente no van a ser los primeros que se van a consumir. Es igual como asimismo las joyas, otro tipo de productos que no son necesarios
y que en este momento estarían pasando a la última opción de compra de los consumidores, porque básicamente ante una incertidumbre no quieren destinar recursos a algo que no saben que si más adelante les va a faltar. Vamos a continuar. Igual recalco también el mensaje que envía Alexis, el organizador del webinar de parte del Viceministerio de Comercio, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues que por favor la pueden escribir y pues ya sea mi persona o Cristina también, pues podamos responder a lo que estamos presentando. Ahora, ¿cuándo esperamos que esto poco a poco se vaya restableciendo? El cronograma es bastante complejo, digamos que va a depender del país. No es lo mismo decir, incluso dentro del Ecuador. Ustedes saben lo que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador hay ciudades como Guayaquil, por ejemplo, de la cual es mi ciudad, que lamentablemente están muy afectadas, con miles de casos, con cientos de personas que lamentablemente han fallecido, pero no es lo mismo en otras provincias del Ecuador. Entonces, es posible que en países como en Ecuador, como en Colombia, en Brasil, en el mismo Estados Unidos, la reapertura sea diferente por provincia, por estado, por ciudad. Entonces, es muy difícil tener un estimado de cuándo va a ser totalmente la reactivación, pero se estima que aproximadamente a partir de inicios del mes de junio ya se empiece a reactivar un poco la economía en ciertos sectores, pero con limitantes. Por ejemplo, que ya ciertos negocios o ciertas industrias que son esenciales, ya los empleados ya puedan ir a sus oficinas, pero obviamente tienen que ir con todas las precauciones, con mascarilla, con utilizar guantes, probablemente alternar el número de empleados o de funcionarios, de manera que si una empresa tiene 20 empleados, no los 20 vayan al mismo tiempo, que a lo mejor 10 vayan el lunes, miércoles y viernes, y a lo mejor los otros 10 vayan el martes, jueves y el sábado. Entonces va a haber que adaptar todo realmente, ¿no? Entonces es un cronograma un poquito complejo de generalizar porque la situación es diferente en cada país, ¿no? Los viajes de primera necesidad se estarían reactivando así mismo a mediados del mes de junio, pero son viajes de primera necesidad en el sentido de la persona que está en otro país y que quiere regresar a su casa, la persona que por un viaje de negocios tiene que ir a otro país, pero probablemente no van a haber congresos, no van a haber eventos internacionales, en eventos de temas de, ¿cómo se llama? Entretenimiento, no van a haber conciertos, cines, nada de estos eventos masivos, ni siquiera playas, entre otras cosas. Entonces, todo esto es un tema progresivo. No todos pueden iniciar al mismo tiempo y todos tienen que iniciar con los respectivos cuidados. ¿Cuándo se espera que esto de alguna manera ya se restablezca totalmente? Probablemente para finales de año, ¿no? Para finales de noviembre, para inicios de diciembre, en el sentido que esto ya esté restablecido totalmente, pero obviamente con las debidas precauciones. Yo me atrevo a decir, y tómelo como un comentario personal, que esto probablemente se va a restabilizar al completo cuando ya tengamos una vacuna para este virus y una vacuna aprobada y que esté funcionando en los países. Caso contrario, van a haber restricciones. Nos ha cambiado ya la manera de pensar. Las escuelas están funcionando en línea, ¿no? Los trabajos están funcionando desde su casa, pero alguien está trabajando. La manera de hacer negocios también va a cambiar. Entonces tenemos que adaptarnos a esta manera, ¿no? Aquí está también un poquito el cronograma de reactivación internacional. Obviamente va a depender de algunos países, a algunos les va a tomar más, a algunos les va a tomar menos probablemente, e incluso por regiones. No podemos poner a todos en la misma situación. ¿Cuál es y ya entrando un poco a las estrategias, cuáles son parte de las estrategias que debemos nosotros analizar? Primero que nada, que se espera un decrecimiento de la demanda de ciertos productos, por lo que los clientes van a ser los mismos. Es decir, si mañana una empresa, usted estaba vendiendo, vamos a decir, quinoa, o usted está vendiendo camarón, o está vendiendo plátano, o está vendiendo muebles, sus clientes van a ser los mismos. Lo que pasa es que algunos clientes no van a comprar por el momento, algunos van a desaparecer del mercado de la actividad económica, lamentablemente, algunos se van a fortalecer porque tenían un buen inventario, porque tenían stock, etc. Entonces, la demanda en general de ciertos productos va a reducirse y obviamente
es como esto, como un filtro, ¿no? Si tenemos 10 vendedores y antes teníamos 8 compradores, habían 2 que se quedaban afuera. Ahora ya no. Ahora son los 10 vendedores, pero resulta que ya no son 8 compradores, ahora son 5. Entonces, solo los 5 que tengan las mejores condiciones son los que van a llegar. Por lo que creemos que va a ser muy importante regresar a un trabajo con los brokers especializados por sector. ¿Y por qué digo un trabajo importante de brokers por sector? Porque esto va a depender del mercado. En el caso de Estados Unidos se sigue utilizando los brokers. Las cadenas de supermercados muy importantes trabajan a través de un broker y le dicen, yo confío en usted a través de 20 años de trabajo, yo quiero que usted me consiga el mejor camarón, las mejores rosas, la mejor quinoa, las mejores galletas. Pero hay otros países, como por ejemplo en Europa, donde las cadenas de supermercados muchas veces, o en los últimos 10 años, establecieron políticas de ir directamente al productor, de ir directamente al exportador. Y está bien, pero eso probablemente vamos a retroceder un poco porque finalmente no, vamos a ver, si alguien quiere conocer a un productor, no van a existir en este momento ferias, congresos donde los puedan conocer. Entonces va a tener que regresar al broker o a su agente especializado por sector, en el cual le va a decir exactamente con qué tipo de proveedor puede trabajar y que éste le dé todas las garantías y las condiciones adecuadas. Esa es una recomendación. Segundo, los consumidores van a dar preferencia a proveedores que estén instalados en los mercados de destino. ¿Ok? Eso es muy importante. Un supermercado o una tienda va a preferir comprar a alguien que ya tenga el producto en el país, llámese Estados Unidos, llámese Europa, que lo tenga almacenado en warehouse, que los tenga de manera temporal, pero que sea menos problema. ¿Por qué? Porque siempre puede haber el riesgo en el tema de la logística. Entonces, eso es muy importante. Incluso una de esas estrategias aplica muy bien a Estados Unidos. Muchas empresas aquí en Estados Unidos, en los últimos 2 años, muchas empresas de Ecuador, de Colombia, de muchos países, empezaron a constituir empresas aquí en Estados Unidos y hacerlas trabajar bajo la modalidad de importador no residente. De manera que ellos puedan seguir trabajando, perdón, puedan ofertar su producto, pero ya no lo oferten a un distribuidor, a un importador, sino que lo ofertan directamente a una tienda especializada. Entonces, ese es un mecanismo que probablemente tomará más fuerza porque los consumidores y los retails en general van a dar preferencia a los proveedores que le entreguen y que tengan presencia en el mercado de destino. ¿Va a ser necesario desviar el comercio hacia pequeños retails o tiendas especializadas? Porque ellos igual van a seguir y ellos van a tener que adaptarse, probablemente ofertar servicios a domicilio, e-commerce, entre otras cosas. Pero eso es importante que también enfoquemos y desarrollemos una estrategia hacia estas pequeñas tiendas o tiendas especializadas que existen. El e-commerce pasa a ser una prioridad dentro de la estrategia de llegar directamente al cliente. Totalmente. O sea, ahorita la gente, al menos aquí en Norteamérica, y creo que pasa lo mismo en Europa, muchas personas no quieren ir al supermercado por el terror, no el temor, el terror que le tienen a que se puedan contagiar. Entonces las empresas están comprando a través de plataformas, que estas plataformas han hecho una alianza con los supermercados. Y usted recibe los productos dentro de su casa, perdón, fuera de su casa, a un precio más alto, sí, pero le están dando la facilidad, le están dando el servicio. Sobre esto igual, Cristina igual les va a mencionar un poco más al detalle, pero el tema de e-commerce es un tema que ya es una realidad, ya muchos países lo estaban desarrollando, pero a través de esta crisis que ha pasado, pues obviamente es una realidad que ha explotado el desarrollo del comercio de esta manera. Algo muy importante, este 2020, la prioridad va a ser mantener los clientes. Mantener los clientes porque va a haber una sobreoferta en muchos sectores y una demanda que se ha reducido ya prácticamente. Entonces, en estos momentos hay que estar hablando con sus clientes, haciendo seguimientos, si están bien, si han recibido el producto, cuánto van a esperar, si pueden mejorar el precio, mejorarlo, porque en este momento la clave es mantener el cliente. Este 2020 no es un año para crecer, es un año para mantenerse, ya por así decirlo, y no quiero sonar muy pesimista, pero es un año de supervivencia, por así decirlo, ¿no? Es un año para mantener el cliente para posteriormente en el 2021
repotenciarlos, generar nuevas oportunidades y digamos pues que mantener nuevas potencialidades de negocios, ya sea con estos clientes o con clientes nuevos en ese país o por qué no en nuevos países. Otra estrategia muy importante es, tenemos que adaptar la logística a los nuevos desafíos, ¿no? Y aquí es muy importante, esto es como armar un plan de contingencia, realizar un mapeo de proveedores de insumos que hacen parte de su cadena de producción. 3 a 5 proveedores para cada ítem. Si ustedes trabajan con una empresa naviera, con dos empresas de logística, pues ahora empiecen a trabajar y busquen más, porque no se sorprendan que mañana una empresa les diga, mira, no podemos embarcar porque en tal país que hacemos tránsito no podemos llegar, entonces tengan una segunda opción, incluso así sea más costosa, porque es necesario tener un plan de contingencia en el que se incluya diversos proveedores para poder abastecer tanto la parte de la producción con insumos como asimismo la distribución de sus productos a nivel internacional. Entonces, esto es fundamental, adaptar esta parte de la logística. Otro tema que probablemente es el que más nos puede chocar es el famoso concepto del just in time, que siempre se hablaba de tener solo el producto en inventario, lo que realmente se va a manejar en los próximos días, pues probablemente ese concepto ya no va a ser el más utilizado en estos momentos, por lo que las empresas van a requerir comprar más insumos, requerir comprar más productos y teniendo más los inventarios. ¿Por qué? Porque quieren tener el control de ellos. Ellos quieren tener el control de la situación. Entonces, si quieren comprar más productos, lo van a querer hacer para tener ellos en base a lo que su capacidad pueda y así distribuir. El mismo Amazon que impresionantemente tantos años y un crecimiento en los últimos 10 años impresionante. Usted hay insumos que usted quiere comprar ahora en Amazon y que antes se los entregaba en 2 días, ahora se los entrega en una semana, en 10 días, porque simplemente no hay una capacidad para todo lo que está pasando, entonces hay que tener un plan de contingencia. Adaptar operaciones y envíos 24/7. Ya no solo trabajar en base a lo que nuestros horarios trabajamos tradicionalmente, sino que debemos que tener, adaptarnos un poco a lo que la realidad o lo que la economía va a necesitar. Entonces, si nuestro cliente nos va a pedir que sean a lo mejor menos envíos, pero con mayor frecuencia, adaptarnos y conocer. Incluso esto nos va a costar más, por supuesto, pero no descartar esa opción porque es lo que nos va a permitir mantenernos operativos. Adaptarnos al transporte aéreo también, por supuesto. Habrán casos, el transporte aéreo obviamente llega más rápido, tiene un costo más alto, pero darle la opción al cliente por transporte aéreo de manera que no se quede desabastecido. Los supermercados, los precios han crecido, no podemos negarlo. Aquí en la Florida, usted algo que compraba, una cubeta de huevos que usted compraba hasta hace un mes en $1.80, $2, ahorita cuesta $3.20, $3.30. Entonces, todo esto ha crecido, pero el consumidor por lo menos tiene la opción de comprar. Entonces, y esto es porque se han tenido que adaptar a ciertos cambios en su logística y obviamente esos son más costos. Pero finalmente que el producto esté disponible en la percha es lo importante. Y finalmente, lo último que les voy a comentar antes de darle el paso a Cristina es el valor agregado a través de las certificaciones, ¿no? En el caso de Estados Unidos y Europa, mercados muy competitivos, muchos países van a seguir ofertando los productos que ustedes están ofertando, entonces hay que diferenciarse. Certificaciones ISO, certificaciones que diferencien el producto como orgánico, comercio justo, y también, por supuesto, el tema de nunca dejar de lado la seguridad a través de la certificación BASC u otras certificaciones que puedan existir. Entonces, esto le va a hacer la diferencia. Y quiero aquí aclarar algo. No es que les van a pagar más por su producto en este momento, pero por lo menos les van a preferir a usted en relación a los otros 10 competidores que van a estar ofertando lo mismo. Entonces, es el momento de diferenciarse, de probablemente ganar menos, pero obviamente mantener al cliente, que es lo más importante. Por lo pronto, le doy más bien paso a Cristina Barrera. Ella está en Nueva York, para que justamente ella les pueda presentar la siguiente parte. Cristina, te doy el paso. ¿Okay? Muchas gracias, Manuel. Muy interesante todo lo que nos acabas de comentar. Realmente es un honor poder acompañarlos el día de hoy. Permítanme un segundo.
Antes de compartirles mi pantalla. Bueno, antes que nada me gustaría presentarme. Sé que con ustedes, con algunos de ustedes ya hemos trabajado previamente. He venido trabajando alrededor de 14 años en organismos de promoción comercial puntualmente y sepan que estamos desde ya a las órdenes acá en Nueva York y estamos el día de hoy muy contentos porque podemos compartirles información que venimos analizando como Trade and Business Partners alrededor de todo el impacto que ha tenido, sobre todo la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Para optimizar entonces el tiempo, vamos a iniciar con una herramienta muy importante. Siempre de entrada la recomendación es tener en consideración que las estrategias las herramientas de inteligencia comercial son fundamentales para ustedes el momento de tomar decisiones y decisiones adecuadas. Y uno de ello es las tendencias del consumo ante el impacto del COVID-19, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre el comportamiento del consumidor. A medida que los consumidores toman decisiones de compra y obviamente basados en las circunstancias que estamos atravesando, esto nos deja diferentes estrategias y diferentes acciones que tomar para nuestra gestión como empresarios. La firma reconocida de Nielsen ha identificado 6 umbrales de comportamiento en el consumidor, no solo a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel global. La primera es la compra proactiva de salud, es decir, la primera fase, cuando ya empezó todo este proceso muy aparte del Asia-Pacífico, la gente empieza a aumentar su demanda de productos para la salud y bienestar, un poco a ciegas, sin saber qué es lo que necesitamos y pensando en que tal vez necesitamos medicamentos para la gripe en general y alimentos que no sean perecibles, pero fue un momento de compras por impulso, básicamente. La segunda fase del umbral es la gestión reactiva de la salud, es decir, el consumidor empieza a priorizar los productos esenciales para la contención del virus, la salud y en general ya para la seguridad pública. Posteriormente, en una tercera fase, tenemos la preparación de la despensa de alimentos. Entonces, el consumidor empieza a generar un almacenamiento en su despensa con alimentos estables. Estables quiere decir de larga durabilidad y una variedad más amplia de productos para su salud, ya teniendo en mente qué es lo más funcional y qué es lo que recomiendan los expertos, ¿no? Se genera un aumento de visitas a la tienda y también incrementa el tamaño de la canasta. En una cuarta fase está la preparación de vida en cuarentena. Aumentan las compras en línea, hay una disminución a la visita de las tiendas por el pánico que se generó y hay un aumento de existencias, tensiones en la cadena de suministro también. En la quinta fase tenemos una vida restringida, viajes de compra severamente restringidos, el cumplimiento en línea es limitado, las preocupaciones sobre los precios aumentan y obviamente empezamos a ver que hay una disponibilidad muy limitada de las existencias en supermercados y también en línea. La sexta fase pues sería regresar y retomar una vida casi normal y es cuando las personas regresamos a las rutinas diarias, pero se opera ya con mucha más cautela, sabiendo cuál es la realidad, cuáles son los efectos que podemos tener y esto conlleva a que tengamos cambios permanentes en la cadena de suministro y por supuesto se fortalece el uso del comercio electrónico y las prácticas de higiene en todo sentido. Ya. A continuación, les voy a comentar qué están demandando los consumidores. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver claramente qué ha ocurrido durante la primera y segunda semana y la tercera y la cuarta semana. Las categorías en verde son aquellas que han incrementado exponencialmente su demanda, no solamente de manera de las compras físicas de in situ, sino principalmente en e-commerce. Las categorías amarillas son las que medianamente han tenido un impacto y las rojas son las que han tenido un impacto negativo. Entonces, en las primeras 2 semanas ustedes pueden ver que tenemos comida envasada, preparada,
algo de frescos porque ciertamente, y como mencionaba Manuel, algunos de los productos frescos sí se han visto afectados. He tenido la oportunidad de conversar con algunos managers de tiendas de retail acá en los Estados Unidos y definitivamente ellos están pensando en reducir la cantidad de compra por el momento de ciertos productos frescos, sobre todo no porque no haya demanda, sino por veces que las personas asisten al supermercado. Ya no asisten una vez por semana, sino 2 veces es quincenalmente. Tenemos también el tema de desinfectantes, detergentes, productos. Cristina, no te escuchamos ahora. Compañera Cristina, no se le escucha. Confirma, Cristina, que no te escuchamos, para ver si ya solucionamos el tema. Ya. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Mil disculpas, no sé qué ocurrió. Realmente. Pero bueno, espero que no se hayan perdido mucho la última parte. Lo que les comentaba es que entre la tercera y cuarta semana empezamos a ver un comportamiento distinto en el consumidor, en donde ya tienes más noción de lo que estás atravesando, sabes que te vas a quedar mucho más tiempo en casa, entonces empiezas a demandar artículos un poco más que por impulso, es para poder tú subsistir en tu hogar y hacerlo un poco más llevadero. Y por eso pueden ver que el alcohol no se refiere precisamente al alcohol desinfectante, sino a bebidas espirituosas. Tienes además ropa de casa, también había un poco de la ropa deportiva, la gente se empieza ya un poco a adaptar a los cambios que estamos atravesando en estos momentos, todos y cada uno de nosotros. Hemos considerado muy importante mencionar a ustedes 8 formas en las que el consumidor ha cambiado. Actualmente, si bien es cierto, el e-commerce ya venía tomando fuerza en los últimos años, pues actualmente de lo primero pasó a ser lo único. Los consumidores se han visto obligados a realizar operaciones de comercio, operaciones bancarias, estamos trabajando, estamos entrenando, estamos educando a nuestros hijos, incluso estamos orando y todo este tipo de comportamiento no lo esperábamos, pero hemos tenido que adaptarlo y gracias a la tecnología es totalmente factible hacerlo. Un segundo punto es hablar de naciones de cocineros caseros. El 93% de los clientes dejaron de asistir a restaurantes y pocos de ellos simplemente asisten para hacer entregas a sus clientes. Esto va a ser una tendencia a mediano y largo plazo, mientras se puede retomar un poco la vida normal. Y de todas formas, los consumidores continúan buscando opciones obviamente para alimentarse y empiezas a preparar alimentos en casa. Esto hace que abras un poco tu espectro regular de qué es lo que compras normalmente y quieres pedir, aquí vemos una oportunidad para que el consumidor reciba primero alimentos que no son perecederos, que son fáciles de hacer y sobre todo que son saludables. Después tenemos consumidores entusiastas emergentes de rompecabezas. Esto es muy interesante porque si bien es cierto para la parte de estar un poco distraídos, estamos usando los medios visuales. Una de las tendencias más importantes actualmente es que la gente empieza a socializar a través de línea y empiezas a hacer juegos en línea. ¿Qué pasa en este momento? El sector de snacks y bebidas tienen un nicho interesante que explorar porque la gente está buscando algo nuevo. Ya no quieren comerse el clásico Dorito, sino quieren tal vez un chifle que
de todas formas es mucho más saludable consumirlo. Tenemos una nueva inclinación por el buscan cumplir con las necesidades básicas. Definitivamente ya pasamos la época de comprar las cosas por impulso, sino que tenemos muy bien definido qué es lo que necesitamos adquirir y la dieta diaria que tenemos en el día a día, siempre y cuando pensando en el bienestar de nuestra familia y la nuestra. Esto conlleva también pensar en que tenemos un consumidor más consciente de la salud y también fuertemente una inclinación por el ahorro. Incluso las personas que tenían mucho más poder económico ahora están tratando de tener su dinero en efectivo para cualquier emergencia y sobre todo si es que esto sigue interrumpiendo nuestra labor diaria de trabajo, ¿no? Y nuestros ingresos. Estamos viendo que hay consumidores más bien dispuestos a buscar cosas nuevas. ¿Por qué decimos esto? Porque en las perchas y online, a la falta de productos tradicionales que estamos acostumbrados a pedir para nuestro consumo, empezamos a ver las opciones, las mejores opciones que tenemos y pues no tenemos mayor alternativa y esto hace que abramos nuestra mente y podamos adquirir nuevos productos, lo cual también es una oportunidad. Después, obviamente, tenemos que ser mucho más consumidores más pacientes y resilientes en el sentido de que ya no tenemos la misma logística de entrega, tenemos que, o sea, salir a hacer compras es realmente todo un reto para cada uno de nosotros y regresar específicamente con toda la cantidad y lo necesario para poder subsistir en estas épocas. Ahora nos gustaría hablar sobre el impacto del COVID-19 en e-commerce. La creciente preocupación por el brote de COVID a nivel mundial está teniendo un impacto importante en el comportamiento de compra, definitivamente. El e-commerce ya reemplaza en gran parte a las compras presenciales, es lo que mencionamos anteriormente, que ahora es lo primordial, ¿verdad? Otra cosa es que si bien se está perjudicando el tráfico de clientes para algunos minoristas, otros han evolucionado sus ventas a través de e-commerce. No necesariamente son únicamente las empresas que ya venían gestionando sus transacciones a través de e-commerce, sino son aquellas que han tenido que adaptarlo. Y ahí es cuando empezamos a ver la realidad de la que estamos viviendo. ¿Existe el stock necesario? ¿Qué va a ocurrir a mediano y largo plazo? Las compras actuales son impulsos netamente y es un poco todo lo que hemos venido hablando en estos últimos minutos. Además, hay un factor muy importante y los expertos aseguran que la influencia de redes sociales y mediática es un factor muy determinante para lo que están consumiendo para lo que tienen los consumidores actualmente. Por esto he puesto este cuadro aquí de cómo el virus ha impactado en los diferentes medios en los últimos meses, ¿no? En las últimas semanas. Perdón. No sé si puedes ver mi pantalla, Manu. Ya. Sí, sí lo podemos ver. Ok. Entonces, ustedes pueden ver ahí, está YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera. Y a lo que quería llegar con esto es que muchas de las grandes compañías e incluso las pequeñas están pagando por poder publicitar en estos medios y hacer ads para que se puedan poner en los ojos de sus clientes actuales, sus potenciales clientes y sobre todo sobre el consumidor. Un poco aterrizando a cifras, vamos a ver en este cuadro el impacto del e-commerce por región en un periodo, analizado en un periodo del 22 de marzo a abril 4. En el lado izquierdo pueden ver aquellos que tienen solamente ventas online y en el lado derecho son los retailers que tienen ventas presenciales, pero han tenido que adaptar sus ventas al mercado de e-commerce, a sus websites. Como pueden ver, en Estados Unidos y Canadá, en ambos casos hay un crecimiento importante en tema de órdenes y ganancias. En Asia-Pacífico vemos que es menor, pero conocemos que en la época en la que tuvieron mayor impacto del coronavirus alcanzaron incluso el 78 y 98%, tanto en revenue como en órdenes, respectivamente. Europa
también es uno de los que han aplicado mucho más el tema y han tenido más impacto en e-commerce, ¿no? Además de esto, he considerado importante mencionar algunos datos y es que a partir del mes de febrero ya la gente, el 50% empezó a evitar asistir físicamente a las tiendas y ese porcentaje ha ido aumentando al 87% conforme se fue presentando la pandemia y lógicamente en los distintos países. También complementando lo que dijo Manuel hace un momentito, Amazon también ha incrementado sus ventas en productos esenciales y cargaron su despensa entre el 100 y 200%. Ellos han sido los que han tenido, podríamos decir, en el caso de los Estados Unidos, como han fortalecido mucho su logística, han podido solucionar mucho más rápido cualquier inconveniente que hayan tenido. Otro dato importante es que la confianza del consumidor se desplomó, esto en cuanto a precios, origen del proveedor y sobre todo seguridad. Otra cosa y es que en los precios, en las opciones de venta en Google o en Facebook o en Instagram, ustedes pueden también acceder a compras y definitivamente ha habido un incremento en los precios y por eso es que aquí en los Estados Unidos y en diferentes mercados se ha optado por hacer controles de precios, sobre todo por la especulación que se ha presentado, ¿verdad? Ya. En este gráfico vamos a ver brevemente cuáles han sido las principales categorías de compra a través de e-commerce en las últimas semanas y esto es a nivel global y lógicamente está como primer punto el supermercado. El segundo está el retail tech, que se refiere a todo lo que es compras de aplicaciones para protección de seguridad, aplicaciones para fotografías, para libros leídos, entre otras cosas. Y podemos ver que en cuanto a artículos de lujo y turismo son los sectores que han sido más afectados y menos demandados. En este caso, todo lo que tiene que ver con vestimenta también ha tenido problemas porque han tenido que cerrar sus tiendas físicas y las ventas online tampoco han sido muy atractivas al momento. En cuanto al e-commerce de los Estados Unidos puntualmente, podemos decir que ha habido un crecimiento del 40% desde que se declaró la emergencia el 12 de marzo. Pero en las últimas semanas hay un registro de una disminución en cuanto a las ventas por e-commerce y esto nuevamente nos confirma que sí hubo pedidos por impulso. Probablemente en los próximos meses se verá un decaimiento de las compras de artículos de limpieza esenciales y ya empezamos a mejorar las otras categorías conforme se vayan abriendo las ciudades. También este dato es muy interesante porque no se ha visto en los últimos años y es que generalmente la inversión de 4.8 millones en publicidad se incrementó a 9.6 millones de dólares en la semana de marzo. Y obviamente la publicidad y promociones se han vuelto esenciales dentro de sus presupuestos limitados. En la fotografía de la derecha ustedes van a observar cuáles son los estados que acá han estado realizando sus transacciones mayormente a través de e-commerce. Y si observan, pues tenemos a Washington, el noreste de los Estados Unidos, Texas, California y Florida, que son pues las principales ciudades acá en los Estados Unidos donde se genera el comercio. Los Ángeles también es una de las ciudades que ha tenido una afectación importante. Nuevamente aquí entramos a detallar por industria, que es lo que Estados Unidos ha estado demandando altamente a través de e-commerce y podemos ver que es el retail tech es la primera opción, seguido del supermercado. Nuevamente los artículos de lujo, de deportes y de turismo son los más afectados. Ahora entramos más en la estrategia de comunicación digital ante el COVID-19. Entonces, lo que vamos a hacer es sugerir estrategias de marketing diseñadas para ayudar a su empresa a comprender las mejores prácticas. Y esto le permitirá a usted aprovechar diversas herramientas y tácticas de marketing a corto y mediano plazo.
La primera recomendación es generar herramientas mínimas necesarias para su promoción digital. Es fundamental contar con su propia página web. Siempre en mi experiencia la recomendación es realice, o sea, hay herramientas que usted tiene disponibles y que algunas de ellas incluso son gratuitas para que pueda desarrollar su página web. No hablamos de una página en Facebook, sino una página web propiamente. Es necesario que cuente con su catálogo digital, con flyers, boletines de prensa y toda la información, todo el material que usted pueda promocionar o proveer a las personas o sus aliados estratégicos para que lo puedan promocionar en el exterior. Revalúe su estrategia de marketing actual. Si bien es cierto, la pandemia del COVID causa un momento complejo para la promoción y venta de productos de la manera tradicional, pero esto al mismo tiempo nos da oportunidades para fortalecer nuestra estrategia de marketing digital. Entonces, es un buen momento para que usted se plantee, ¿realmente tiene una estrategia de marketing? ¿Cuál es su grupo objetivo? ¿Qué historia quiere contar? ¿Qué cualidades de su producto quiere destacar? ¿Tiene fotografías adecuadas de su producto? ¿Cuáles son las cualidades que quiere destacar y el lenguaje que quiere manejar? Yo creo que todas estas recomendaciones son fundamentales. Muchas veces no las prestamos atención porque creemos que con el hecho de tener ya un producto desarrollado estamos afuera, pero tenemos que tener en mente que nuestros competidores están haciendo campañas muy fuertes de marketing y es recomendable que ustedes trabajen de la mano con sus clientes existentes en pensar en qué están haciendo ellos. Probablemente les resulta mejor trabajar en una estrategia de marketing conjunta que perder un cliente. Entonces, siempre recuerden que su competencia afuera está tratando de dar un paso adelante. Entonces, creo que es un buen momento para hacerlo a la inversa y dar un paso adelante y mejorar todo lo que es la promoción de nuestros productos. Mejore la visibilidad de su sitio web. Realice una auditoría técnica del sitio web. Revise sus palabras clave e implemente opciones de rango de búsqueda. Motive a su equipo de ventas y desarrolle contenido. Con esto quiero decir que muchas veces encargamos a compañías que nos desarrollen la página web y lo dejamos como decisión de ellos utilizar las palabras en los buscadores, cuando en realidad es importante que trabajen con su propio equipo de ventas ahora que tienen un poco más de tiempo ellos y están compartiendo con ustedes cuáles son las preguntas más importantes que a ellos les hacen sus clientes. Entonces, recuerden que hacer una página de Q&A, de preguntas y respuestas, va a ser muy importante para ustedes porque el consumidor va a estar buscando esto. Entonces, así usted le va a dar mucha más seguridad a su consumidor de que vaya por su producto. Después, otra estrategia es considerar las publicaciones patrocinadas. Definitivamente es una estrategia que está funcionando muy bien según los expertos. Utilicemos herramientas, empecemos por las redes sociales, pero analicemos bien a cuál mercado es el que queremos llegar. Ahí mi mensaje es decirles que ustedes traten siempre de enfocarse, si voy a trabajar en Estados Unidos, entonces, ¿qué lenguaje debo usar para ellos? ¿Cómo me voy a enfocar a ellos? He visto muchos casos de compañías que tienen muy buenas estrategias digitales, muy buenas campañas de marketing, pero se han quedado enfocadas al mercado local ecuatoriano. Entonces, está bien si quieres sostener tus ventas locales, pero también fortalece un poco todo el asunto de promoción de exportaciones y de lenguaje afuera, en el exterior. La siguiente estrategia también es asista a webinars. Todos los clientes, todas las asociaciones, cámaras, organismos gubernamentales están facilitando a sus clientes webinars gratuitos. Es momento de motivarse ustedes y también motivar a su equipo de trabajo para que asistan y puedan generar nuevas estrategias que les van a facilitar sus negocios en el futuro. Incluso
En términos de lenguaje, si su vendedor necesita comunicarse mucho en inglés y no tiene su fortaleza, recomiéndele que es un buen momento para fortalecer su idioma. Te están enseñando cómo utilizar aplicaciones para hacer fotografías diferentes y fotografías profesionales para promover tu producto. Entonces, yo creo que es una cuestión de oportunidades y tratar de ver cuáles son los webinars que más nos conviene asistir. Por otro lado, acá se hizo un análisis en los Estados Unidos de la estrategia de ventas en línea. Ellos investigaron con 100 expertos en materia de venta e-commerce. Entonces, estos son los puntos más relevantes que queremos comentarles el día de hoy. El primero es generar marketing de contenido. ¿Por qué? Porque esto mejora tu imagen de marca. Si le das a tus usuarios contenidos útiles y personalizados, mejorarás tu reputación y visibilidad. Es decir, los haces sentirse parte de tu producto, los haces querer contribuir a tu producto. Si tienes videos, si tienes artículos, si tienes fotografías, hay mucho que hablar y se lo puede hacer a través de redes. Esto te permite generar relaciones directas y cercanas con tus usuarios de forma natural y abierta, es más barato y mejora tu posicionamiento en buscadores. Otra de las técnicas que actualmente está funcionando, que no es nueva, ya es una técnica antigua, es el anuncio pay per click. Esto es decir, pago por clic. Un ejemplo es en Instagram o en Facebook, de pronto aparece tu producto y cada vez que alguien hace clic, tú tienes que pagar un valor mínimo a la página web principal, pero esto hace que estés ante los ojos del posible cliente y empieza a sonar mucho más tu producto, empiezan a comprar tu producto, empiezan a hablar de tu producto. Es muy eficaz porque se dirige a los usuarios que están buscando satisfacer una necesidad determinada y que tiene que ver con probablemente, no, definitivamente con nuestros productos y servicios. A ver. Perdón que se me... Ya. La siguiente recomendación es fortalecer el marketing electrónico. Considera la posibilidad de hallar socios estratégicos especializados en el manejo de estos temas, ya sea en relaciones públicas y o asesoría de comercio. Yo sé que para muchas pequeñas empresas esto es mucho más complejo pensar en invertir en algo así, pero realmente tenemos que ponernos realistas y saber cómo se manejan los mercados en el exterior. Trabajar con una agencia de relaciones públicas y saber tener una fortaleza en las negociaciones te va a hacer recibir los resultados que esperas. Entonces, es algo que se recomienda totalmente y esto incluso se puede pensar hacerlo no solamente una compañía, sino hacer un pool de compañías que se pueda promover un sector como tal, ¿no? Después, envíe contenidos útiles y cortos sobre sus productos, comuníquese con sus clientes. Como prioridad, póngase en contacto con todos sus clientes y socios en el extranjero, primero para investigar cuál es su situación actualmente y después asegurarles su interés de que quieren continuar trabajando conjuntamente, ¿no? Si un distribuidor tiene dificultades para hacer ventas a corto plazo, es posible que usted necesite un poder de negociación para que puedan llegar a un acuerdo temporal. Es decir, ok, en este semestre no te voy a enviar, no vamos a hacer negocios, pero ¿qué tal si hacemos un cronograma de ventas para los próximos 6 meses, iniciando con un volumen inferior o cualquier tipo de negociación que ustedes tengan en sus manos es fundamental y cualquier acuerdo que ustedes lleguen, háganlo por escrito, porque es en este momento en donde se pueden dar casos de términos de negocios o incluso estafas. Entonces hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo, pero tener siempre en cuenta lo que estamos negociando. Y otra cosa es que si su cliente vende productos que puedan recuperarse rápidamente, si ellos ya están en el mercado, por ejemplo, un distribuidor que tenga un alto potencial en el mercado, nuevamente es lo que les decía, creo que es más conveniente hacer
una negociación con ellos y llegar a invertir en una campaña de marketing que ellos estén haciendo, porque esto les va a dar mucho más acceso para que puedan seguir generando negocios y así tampoco pierden un cliente. He conocido casos de empresas chilenas, colombianas, peruanas, que llegan a sus distribuidores y les ofrecen de todo para que puedan ellos hacerles, en efecto, más compras y sigan generando negocios. Entonces, creo que tenemos que ser un poquito más, pensar que el marketing no es una pérdida de dinero, es una inversión definitivamente. Y tenemos el marketing en redes sociales. Como ustedes pueden ver, tengo 3 ejemplos en el lado izquierdo. Actualmente los consumidores compran en línea y mandan a sus seres queridos. Mejórate pronto, Happy Easter, Happy Birthday, entre otros aspectos. Todos siempre tenemos el cambio de estación en los diferentes países. Siempre hay un motivo para hacernos presentes, ¿no? Otra cosa es llegar al corazón, a la sensibilidad de la gente. Entonces, New Balance hizo una nueva campaña en que dice, antes hacíamos zapatos, ahora hacemos mascarillas. Y después está McDonald's que dice, I'm loving it from a distance. Con esto lo que quiero decirles es que se brinde información creíble y detallada de las cosas que necesita conocer su cliente. Ser objetivos y reforzar el mensaje. Aquí estamos para ayudarlo, aquí estamos para consentirte, estamos contigo y somos saludables, somos de calidad. Recuerden que los productos ecuatorianos son reconocidos y destacados por su alta calidad. Entonces eso es muy importante hablar, ¿no? Ayude a crear comunidades entre los clientes y ayude a las personas a conectarse tanto a nivel local como global. Tenga testimonios, tenga recomendaciones, trate de motivar mucho esto para que la afluencia de clientes pueda incrementar. También tenga en cuenta de que los hábitos definitivamente han cambiado. Ya no estamos en el estrés de la mañana que salimos corriendo y que estamos tratando de llegar al trabajo, sino que ya tenemos un poquito más de tiempo para leer esto, ¿no? Entonces, que sepan que están ahí todo el tiempo. Busque usuarios netamente relacionados a su grupo meta o al menos en su mayoría. Tratemos de enfocarnos en medios de prensa especializados, en ferias especializadas, en los influencers y todo esto que puede estar relacionado con su negocio. Tome en consideración a su equipo de trabajo, amigos y en general personas que consumen sus productos, especialmente aquellos que venden sus productos. Ellos son los que van a tener el lenguaje más adecuado para poder hacer mayor influencia en redes sociales. Y encuentre obviamente la manera de enriquecer la vida de las personas mientras estamos aislados, un poco aburridos y con ansiedad. Entonces, el tema de la resiliencia actualmente es muy importante en todo lo que tiene que ver con marketing. Ya. Vamos a entrar ahora a un punto muy importante que es las estrategias de promoción comercial ante el COVID-19. Y lo que buscábamos aquí es darles una visión general en cifras de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, según la asociación que está relacionada a esta industria, conocemos que alrededor de 500 eventos comerciales internacionales de alto nivel han sido suspendidos, al menos hasta el mes de agosto. En el caso de los Estados Unidos, hay eventos comerciales que todavía están en espera para depender cómo se va desarrollando la apertura del mercado a partir de septiembre. Con esto vemos que solo en Estados Unidos se registran pérdidas en casi 1.2 mil millones, lo que se traduce a 11.200 trabajos. Acá se han cancelado ferias muy importantes para el Ecuador, como es la Boston Seafood Show, la Summer Fancy Food Show, la Feria SCA, que es para el café, el Inspire Home Show, el HIMSS, entre otras. En Estados Unidos, los pedidos que las compañías expositoras actualmente no están asegurando por la cancelación de estos eventos es de 27.7 mil millones de dólares en Estados Unidos, perdón, eso no es a nivel mundial. Esta misma asociación nos dice que también se muestran pérdidas en Asia del Pacífico y en Europa, como ustedes pueden ver ahí las cifras,
y también tenemos una pérdida total de 26.2 mil millones por mes a nivel mundial, lo que se traduce a 270 mil empleos. Europa, lógicamente, también ha sido muy golpeada y con esto hemos trabajado en algunas estrategias y recomendaciones que ustedes pueden seguir pensando en que la industria ya no puede seguir perdiendo dinero y ha generado estrategias importantes para empezar a reactivar nuevamente las economías y la gestión de promoción de exportaciones. Así es que le voy a devolver un momentito. Le voy a devolver a Manuel para que él continúe y les comente las estrategias que hemos generado hasta el momento. Manuel, ¿nos escuchas? Sí, sin problema. Ya tengo también el control ya para presentar la última parte. Gracias, Cristina. Ok. Sí me escuchan, ¿no? Ok. Ya. Justamente en base a lo que hemos conversado y en base a la realidad que de repente cambió drásticamente en cuestión de 2, 3 semanas en toda Latinoamérica probablemente y a nivel mundial. Acuérdense que hasta inicios de enero esto era básicamente un tema en China que se conocía y de febrero o inicios de marzo fue que se expandió al resto del mundo. Justo estas estrategias que comenta Cristina son las necesarias para poder mantener, digamos, de alguna manera los flujos comerciales con algunos de los clientes. Tema de promoción comercial, tal como ella lo comentó, es importantísimo ahora el trabajo de la mano con aliados estratégicos como cámaras, organismos de promoción, la misma ProEcuador, el Viceministerio de Comercio, Corpey, y también, por supuesto, pues con organismos a nivel internacional o empresas a nivel internacional que conozcan ya cómo se maneja los distintos temas comerciales, ¿no? Tema de aduanero, el tema de los clientes, cuáles son los clientes, cuáles son las nuevas perspectivas, cuáles son las nuevas regulaciones, etc. Entonces es importante trabajar con el que ya conoce. Lamentablemente voy a decir algo que a lo mejor a veces no puede sonar bien, pero es el momento de trabajar con la gente que tiene experiencia, porque no hay ahorita, trabajar con personas que a lo mejor no conocen tanto el mercado puede significar simplemente que no lleguen a su cliente o que pierdan incluso el cliente que tienen, ¿no? Entonces hay que trabajar con gente no solo que conozca, sino que esté muy bien relacionada, que conozcan exactamente cómo funcionan las entidades tanto oficiales como las principales instituciones privadas o empresas privadas. Hay que pasar una transición y vamos a vivir una transición de participación en ferias internacionales presenciales a las ferias virtuales. Solo aquí en Estados Unidos, entre febrero y marzo, se cancelaron como 4 ferias muy importantes. Perdón, entre febrero y abril. La Boston Seafood, que era la principal feria para productos del mar. La Natural Products Expo West, que era para productos naturales y orgánicos en California. Y así en Latinoamérica. En Brasil se suspendió la Intermodal, que era una feria muy importante de logística, la han pasado por el mes de agosto. Algunas ferias no las van a organizar ya este año, ya dijeron que ya se unen a la feria del siguiente año, del 2021. Entonces imagínense que siempre, y le digo esto porque hemos estado involucrados en este medio durante muchos años, siempre una de las maneras que se promovía tradicionalmente era de que uno conoce a los clientes a través de estos eventos. Pues esos eventos probablemente este año no van a desarrollarse. Entonces hay que participar de manera virtual. Hay estos congresos que a lo mejor se hacen virtuales, webinars, ruedas de negocios virtuales, pero también, como les digo, apoyarse en las instituciones o empresas que tengan este tipo de servicios que les puedan presentar y a través de una llamada ponerle en contacto con un cliente. Inversión en publicaciones digitales o impresos en medios, de medios especializados, ferias en frutas, en productos del mar, dependiendo del sector de ustedes, obviamente. Y aquí también el tema de publicaciones digitales, las redes sociales ahora ha tomado un impulso muy fuerte. Es más, yo me atrevo a decir que mucha gente ya ni siquiera lee la página web de una empresa, sino que lo que lee es la red social para ver si está actualizado o en qué está haciendo.
No quiere decir que tener una página web ya no es necesario, por supuesto que es necesario, pero probablemente el primer clic que hace una empresa o un cliente ahora es con sus redes sociales y no tanto con su página web. Desarrollo de inteligencia de mercado fundamental. Hay que ver nuevamente cuál es la demanda actual a partir del momento para los productos. Entonces es importante tener eso. Y también, pues, en el caso de eventos que sí se puedan desarrollar, que alguien los pueda representar. Porque recuerden que uno de los temas que ahorita se van a ver muy afectados es la parte de la industria aeronáutica, la industria de pasajes aéreos, transporte de pasajeros, perdón, es la expresión correcta. Porque solo en el caso, por ejemplo, de aquí de Florida, Estados Unidos, se han cancelado tantos vuelos de Florida a Ecuador, perdón, y a Latinoamérica, que recién se van a restablecer desde el 7 de mayo, pero se restablecen ya no si habían 3 frecuencias a un país o a una ciudad como Guayaquil o Quito, sino que se va a restablecer una frecuencia y eso va a permanecer por lo menos por un mes. De manera que la oferta va a ser mucho más limitada y por ende los costos van a ser más altos. Entonces, a lo mejor en ciertos eventos no va a ser tan factible participar porque los costos pueden ser muy altos, además del riesgo. Entonces, que puedan tener alguien que los pueda representar y que pueda hacer llegar el mensaje de parte de ustedes a sus potenciales clientes. Algunas conclusiones y recomendaciones que quisiera compartir. Básicamente, todos los conceptos modernos de globalización, como les dije, que hemos estado acostumbrados, se ponen en riesgo de cierta manera por la coyuntura que ha generado. Porque ha hecho quedarnos en casa. Estamos cada uno trabajando en su casa, trabajando de diversas maneras, haciendo capacitaciones como esta. Entonces ya no es un tema de que hay que ir a promover al otro lado del mundo, a conseguir clientes. Ahora estamos en nuestros espacios, protegiéndonos, protegiendo nuestras familias, nuestros colaboradores, nuestros empleados, etc. La deslocalización global es una opción de ya no una deslocalización global, sino que sea una regional. Probablemente países como los países como países en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, van a reducir una independencia de China y Asia. Recuerden que estos países están en una guerra comercial, por así decirlo, el último año. Entonces, probablemente Estados Unidos decida a lo mejor ya no comprar tanto ciertos insumos de China y empieza a comprar y ver a sus vecinos del sur, hacia Latinoamérica, Centroamérica, y comprar más, pese a que a lo mejor las condiciones o los productos, o los precios, perdón, no sean los mismos. Entonces, eso es una oportunidad para nuestros países porque la demanda, si bien es cierto, va a sufrir o ha sufrido un decrecimiento, pero Estados Unidos puede estar, o los países, los principales compradores, Europa también puede estar buscando nuevos clientes, nuevos proveedores. Oportunidad para América Latina, como les decía, para captar productos que pueden ser producidos en la región, asociarnos como países con Colombia, con Perú, para ver qué podemos producir para vender hacia Norteamérica y para Europa. La alimentación es un sector fundamental, esto es muy importante, pero también es muy importante saber que una de las políticas de seguridad que los países pueden aplicar es el tema de seguridad alimentaria. Entonces, a lo mejor algún país como Estados Unidos o algún país europeo puede decir, prefiero yo, a partir de ahora, producir esto, pese a que mis condiciones no son las mejores, la calidad probablemente no va a ser la misma y mis costos van a ser más altos, pero yo tengo el poder de controlar porque controlamos lo que pasa en el país. Entonces, ese es un riesgo también que podemos tener y creo que eso podría estar pasando en los siguientes años. Identificar las oportunidades por sector y por mercado con el fin de adaptar estrategias en base a una demanda decreciente, al menos durante el 2020 y 2021. Entonces, esas estrategias tienen que ir de la mano a la nueva realidad, ¿no? Entonces, como les decía, hace un momento alguien puso una pregunta en el chat. ¿Qué recomiendan ante una situación de que los emprendedores, cómo pueden desarrollar? Hay espacio, pero tienen que desarrollar una nueva investigación de saber exactamente cuál es la demanda real de un producto para los próximos meses. Estar abiertos a la venta de productos bajo marca blanca yo creo que ahorita es muy importante y algo que puede estar pasando especialmente en el tema de alimentos. Como ustedes saben, y eso pasa en Ecuador, ustedes han visto campañas que dicen utilicemos más bien producto ecuatoriano, consumamos producto ecuatoriano para apoyar a las pequeñas industrias. Eso va a pasar en todos los países. Entonces, muchos países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo unos países de Europa,
van a regresar a un nacionalismo, a querer producir, a consumir los productos de ellos, ¿no? Y eso, obviamente, pues, podría poner en riesgo para algunos clientes o algunos proveedores a nivel internacional. Pero les dejo la opción de utilizar lo que es marca blanca, de manera que ustedes lo que le vendan es al distribuidor, al que le hace la marca al supermercado, a las marcas que ya son conocidas en un país, ya sea en Estados Unidos, en España, en Alemania, etc. Es decir, no vender con su marca, que obviamente ya la marca blanca ya se usa muchísimo para alimentos, pero estar dispuesto a incluso llegar a más opciones de marca blanca porque es más, puede ser más atractivo para el consumidor ver a su marca de siempre, que es una marca probablemente muy arraigada a su cultura, al país donde está consumiendo, y lo quiera pues darle una mayor fortaleza. Generar asociatividad con el fin de optimizar recursos, obtener volúmenes necesarios y alcanzar precios competitivos. Y tenemos que trabajar muy fuerte en unirnos los distintos sectores y los productores de los mismos bienes para poder llegar a nuestros clientes. Y el otro también es apoyarse en instituciones de apoyo al comercio, como les dije hace un momento, que son los que ya saben qué es lo que está pasando en los mercados internacionales. Esas son algunas recomendaciones generales que les podemos decir. Como les digo, es una situación compleja la que estamos pasando, es una situación difícil, pero más allá que temerle, es una situación que tenemos que saber claramente cómo la vamos a manejar, ¿no? Y aquí le hemos compartido algunas de esas estrategias o esas acciones a tomar con el fin de que realmente conozcamos cómo adaptarnos y cómo pues seguir vendiendo a nuestros clientes, ¿no? Finalmente, pues les dejamos nuestro punto de contacto, estaremos con mucho gusto, trabajamos muchísimo con organismos como Corpey, como Proecuador, y pues estar a la disposición de ustedes. Estamos acá en Estados Unidos y nos ponemos a las órdenes para poder apoyarlos en definir alguna estrategia, en diversos servicios que con mucho gusto los ponemos a la disposición. Creo que esto es principalmente, damos por concluido. No sé si tengamos más preguntas. Yo estuve contestando algunas preguntas en la sección de preguntas. No sé, Alexis, si tengan más preguntas. Si no, caso contrario, ya dejamos por concluido. También queríamos hacerle conocer, sabemos que ha habido algunas personas creo que se han conectado y se desconectaron. Vamos a revisar eso, les pedimos disculpas y vamos también a enviarles la presentación a los correos electrónicos con los cuales ustedes se registraron. De manera que ustedes tengan esta información, los motivo a que estén siempre investigando, leyendo lo que está pasando, monitoreando cómo está la situación. Alguien en su momento me hizo una pregunta de qué países son los que están cerrados o abiertos al comercio. En términos generales, todos los países están abiertos. Los países se cerraron es para temas de transporte, principalmente de pasajeros. ¿Qué es lo que pasa? Usted puede llegar al puerto, puede llegar a Estados Unidos, al puerto de Miami, al puerto de Nueva York, a California o a Europa. El problema es que a lo mejor hay menos empresas trabajando, hay menos empresas operando en el puerto y eso es lo que está dificultando de alguna manera. Pero en sí los puertos están abiertos. Lo que pasa es que son los servicios complementarios los que podrían estar un poco atrasando de alguna manera la gestión comercial y la gestión logística. Así que gracias nuevamente. Cristina, sí, si querías comentar algo. En general, más que cerrar los puertos o los mercados, es el tema de reactivación de ciertos sectores. Entonces, poco a poco se irán reactivando, incluyendo acá en los Estados Unidos. Correcto. No sé, Alexis, les dejo la palabra a ustedes como organizadores. Si tienen alguna pregunta, no sé si María Alejandra de Corpey también tenga algún comentario. Caso contrario, o si tenemos alguna pregunta, la podríamos contestar también, con mucho gusto. Ok, aquí tengo algunas preguntas. Si me permiten, voy a contestar algunas. Me pregunta el señor Carlos Reina, ¿las certificaciones cuentan ahora con asistencia remota? Sí, y lo digo yo por mi experiencia en BASF, donde estoy involucrado actualmente, y eso está pasando en ISO también. Las certificaciones nos hemos adaptado en las últimas semanas y meses a un tema de auditorías remotas, es decir,
la empresa hace alguna manera de declaración de que está cumpliendo, se le pide cierta evidencia documental y obviamente pues se mantiene, principalmente para lo que son recertificaciones, no certificaciones por primera vez, pero sí recertificaciones, y va ligado a una auditoría de seguimiento posterior. Entonces, esa de ahí quería contestar. Disculpa, Carlos, que conteste por aquí, pero justo acabo de ver la pregunta. Voy a contestar otra también. Valeria Peláez nos pregunta, ¿qué productos en estos momentos están demandando mercados internacionales? Lo presentamos de manera general en una diapositiva, qué es lo que más están consumiendo. Alimentos, pero alimentos principalmente procesados, alimentos saludables, insumos médicos. Nosotros en Ecuador tenemos alguna oferta de insumos médicos, pero creo que hay una regulación que en este momento lo que dice es lo que producimos que se quede para Ecuador, lo cual me parece que está bien justamente por la necesidad sanitaria que estamos pasando, la emergencia, pero hay una demanda muy fuerte. No puedo decirte de manera general, va a depender por país, pero alimentos saludables, no perecibles principalmente, y temas de insumos, medicina o médicos es probablemente lo que más demanda hay. Y también servicios. Servicios es una de las cosas que más ha crecido. Asesorías, Cristina, no sé si querías comentar ahí algo. Sí, yo creo que va a haber una demanda muy alta en todos los temas de desarrollo de software, especialmente para los organismos que están tratando de cubrir toda la cancelación de eventos y postergación de eventos. En el mismo caso de los organizadores de ferias, están buscando ahora cómo hacer las ferias en el mismo sentido en el que se vienen desarrollando, pero ya de manera virtual. Es un terreno en el que no querían explorar en los años anteriores y ahora pues se han visto obligados a hacerlo, ¿no? Correcto. Si me permiten, voy a terminar de responder las preguntas. El señor Miguel Rivera me pregunta cómo se ve el retail de electrodomésticos y qué estrategia se puede dar. Aquí yo me atrevo a decir algo. El retail de electrodomésticos probablemente podría estar sufriendo afectaciones, a menos que tú estés requiriendo algo de manera urgente. O sea, ahorita la demanda es, nadie te va a cambiar un televisor en estos momentos, de una refrigeradora, a menos que la que tengas se te haya dañado, que tenga algún problema. Pero en estos momentos la gente va a preferir esos probablemente $800 de ingreso adicional que tengas, no hacer esa compra en este momento, porque tú no sabes si esos $800 te va a hacer falta más adelante. Entonces, hay productos que sí van a verse afectados. Allí lo que yo recomiendo es que este tipo de retails se enfoquen más hacia un sector más institucional, hoteles, restaurantes, que obviamente pues poco a poco se van a ir restableciendo y que vayan a necesitar. O hacer ofertas también, de manera que alguien diga, bueno, este refrigeradora o este electrodoméstico cuesta normalmente 1,000 y ahora está en oferta en $300. La única excepción que probablemente se está viendo mucho aquí en Estados Unidos, pero que no son electrodomésticos, la verdad, son lo que son equipos e insumos para hacer ejercicio, una máquina para correr, bicicleta, porque obviamente las personas quieren ejercitarse dentro de su casa. Ese es tal vez un pequeño cambio, ¿no? Manuel, yo quisiera decir algo ahí también. Yo creo que va un poco de la mano con la última conclusión que comentaste sobre la descentralización y ante la situación geopolítica que incluso Estados Unidos vive con China, pues probablemente a futuro habría que hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo con este mercado. Recuerda que muchos de estos productos provienen desde el Asia y desde China en general. Entonces, con esto de la descentralización, probablemente van a buscar nuevos países en donde se produzcan este tipo de, de productos. Entonces, creo que ahí la recomendación es ver cómo sigue el comportamiento del mercado y hacer un análisis de inteligencia de mercado para conocer si podemos tener potencialidad ahí para desarrollar el producto. Correcto, gracias Cristina. Sí, y efectivamente, o sea, le digo, las oportunidades van a seguir existiendo, lo que pasa es que tocan reenfocarlas. Me permito solo contestar un par de preguntas más antes de cerrar. Nos dice Fernanda Dulce, y nos dice, como pequeño emprendedor, ¿cómo podría o existiría la posibilidad de abrirme en mercado internacional si no cuento con certificados alimentarios? Cuento con los registros sanitarios y me gustaría saber si algún país están homologados. Aquí es muy importante. De esto la regulación es muy variante y depende del país. Por ejemplo, para Estados Unidos, tú lo que necesitas es, principalmente para el tema de exportación de alimentos o medicinas, tú lo que necesitas es el registro del FDA, ¿no? Entonces,
el registro del FDA, que se lo puede sacar, nosotros te podemos ayudar, o hay muchas otras empresas que hacen, lo puedes hacer en línea si es que conoces cómo hacerlo también. Esto existe y lo puedes hacer. Para otros países sí vas a necesitar otros certificados. Para otros mercados o para otros clientes te pueden requerir algún tipo de certificación. Entonces, no hay una regla general, ¿no? Acuérdense que no es un certificado que te piden en Ecuador, no significa que lo necesites en otro país. Si ya lo tienes, pues mejor aún porque te lo pueden validar, pero hay países que no te van a pedir un certificado. Lo que te piden es un registro, como el caso de la FDA, de saber quién eres, quién es tu industria, o lo que te piden es conocer, en el caso de algún cliente, como los supermercados en Europa que te piden Global Gap, por ejemplo, la Global Gap no es obligación, es de prioridad o de darle preferencia a un cliente. Pero obviamente, si quieres llegar a un supermercado de gran relevancia, pues ese certificado es necesario para así poder ingresar realmente y venderle a estos clientes. Voy a contestar un par de preguntas más. Mariluz Hervas, si es que hay un incremento en la demanda de alimentos, sí, como les digo, sí, pero principalmente no perecibles. Si mal no recuerdo, ustedes son representantes de una empresa de brócoli que son congelados, ahí habría que analizar las estrategias justamente específicos con ellos, ¿no? Porque congelados, si bien es cierto, no sufre el mismo problema que un producto fresco, pero sí es un producto que tiene que tener cierto cuidado de alguna manera. Entonces, y principalmente si ustedes están muy enfocados al canal Oreca, restaurantes, etcétera, no sé si sea el caso, ese sí es uno de los sectores que más está sufriendo afectaciones, por los que podrían empezar a desarrollar con sus propios clientes, motivarlos a que hagan una estrategia de venta en línea o que tengan una alianza con tiendas naturales, con tiendas de productos saludables para poder vender. Creo que he contestado a la mayoría. Disculpen si se me falta, si se me escapa alguna, pues están nuestros datos de contacto. Tienen a Corpey, a Proecuador, con mucho gusto. Y quería yo más bien darle el paso a María Alejandra Granja de Corpey, que también quería pues dar unas palabras antes del cierre. Hola, Alejandra, Manu, por ¿me favor. escuchas? Sí, te escuchamos bien. Hola, muchísimas gracias por parte de Corpey haber participado en este webinar. Esperamos que las estrategias que nuestros dos consultores, expertos en comercio exterior, les sirvan y las pongan en práctica para el futuro. También que sepan que Corpey es su aliado. Tenemos más de 20 años siendo una agencia de desarrollo de negocios, de exportaciones, y bueno, que nos vean así, como su socio. Esperamos que puedan acompañarnos en otros webinars que haremos en conjunto también con el Ministerio. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Manuel, y a todos los participantes. Gracias a ustedes, gracias por asistir. Gracias a todos nuevamente. Bueno, pues mucho ánimo. Estamos a disposición para trabajar con ustedes, apoyarlos y sigamos en contacto. Esto es algo que no va a terminar de aquí es muy importante. Esto no va a concluir aquí en 2 semanas o 3 semanas que a lo mejor las actividades se empiecen a regular. No, esto no es así. La demanda cambia, hay que irse adaptando. Dios quiera, ojalá, yo quisiera que sea así, que en un año las cosas estén, digamos que como eran hace 2 meses. No creo tampoco que va a ser así, yo creo que poco a poco va a tomar, pero yo creo que en unos 6, 8 meses por lo menos ya se estarán reactivadas muchos de los servicios a los que estábamos acostumbrados. Pero esto es una crisis en la que entramos muy rápidamente todos los países en cuestión de 2, 3 semanas, pero que toma mucho más tiempo recuperarse. Y por eso obviamente pues que las distintas agencias, tanto oficiales, privadas, están apoyando, porque a diferencia, y aquí sí algo, perdón, solo para terminar, esto es considerado en algunos artículos que he leído, esto dicen, esta es la peor crisis luego de la depresión del año 30, la Gran Depresión, o esto es considerado la tercera guerra mundial, luego de la guerra mundial en el 42, 43, me parece que fue el 40. Pero claro, recuérdense que a partir de todos esos sucesos se establecieron medidas como la creación de todos estos organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que fueron los que empezaron a apoyar y que de hecho están apoyando actualmente a los países para desarrollar. Hay distintos tipos de asistencia que hay, obviamente esto varía por país, pero esto no es un tema que están solos, esto es de trabajarlo de manera conjunta básicamente. Sin más, les agradezco. No sé si Alexis quería comentar algo o alguien de Proecuador para cerrar ya finalmente. No, más bien, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Cristina, gracias por su tiempo, por su dedicación, por brindar esta información a cada uno de los participantes.
Asimismo, agradecemos a cada uno de los asistentes. Les reiteramos nuestro agradecimiento. Pueden revisar nuestro calendario de capacitaciones que realizamos mensualmente, totalmente gratuito, y sé, Manuel, que este tiempo que le han brindado va a ser de mucho provecho para cada uno de ellos. Será por una siguiente ocasión. Espero que pasen una excelente tarde cada uno de ustedes. Bendiciones a ustedes y a su familia. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, adiós. Hasta luego, pasen bien.